Namaste, Dios les bendiga. Tipos de meditación. Hoy en día, como ha surgido cierto auge interesante y bueno, en la meditación han salido diferentes nombres, se han creado diferentes categorías, pero en realidad existen dos tipos de meditación, no hay más. ¿Okay? Desde la antigüedad. Recuerden que la meditación no es un hecho nuevo, no es una terapia, una técnica descubierta nueva, sino que tiene siglos. Y hay básicamente dos tipos. Una, lo que llamamos meditación concentrativa y otra, meditación contemplativa. Cualquier otra calificación, clasificación, nombre de meditación siempre va a ser una concentrativa o una contemplativa. Vamos a ver la diferencia. Cuando estamos hablando de la más común o de las que se derivan las meditaciones que hoy conocemos, de la meditación contemplativa, su nombre así lo dice. Es una meditación donde, es una práctica donde tú utilizas tu mente para contemplar algo. ¿Okay? Y eso funciona como meditación. Claro que sí, lo voy a explicar. Las meditaciones contemplativas son todas aquellas donde, bien sea un objeto, una enseñanza, alguna sensación con el tacto, una reflexión, donde cualquier cosa se contempla. ¿Okay? Esa es una meditación contemplativa. Por ejemplo, una meditación mindfulness con un protocolo particular es una meditación contemplativa. Es una meditación contemplativa que tiene un enfoque particular, una práctica particular. ¿Okay? Una meditación mántrica también. ¿Okay? Y vamos a hablar un poquito de ello. Una meditación mántrica también. Es un protocolo donde se utiliza un mantra y enseñanza espiritual y uno lo que hace es enfocarse en esa enseñanza. La mayoría de los que practican meditación terminan haciendo una meditación contemplativa porque es muy fácil hacerla. ¿Sí? ¿Por qué una meditación contemplativa existe, funciona? ¿Por qué poner a la mente a contemplar algo concreto funciona? Porque el problema de la mente es que divaga mucho. Cuando nosotros pretendemos tranquilizar a la mente, el tranquilizarla significa podar los pensamientos que están de sobra. ¿Okay? No pensar tanto en cosas inútiles. Maestro, nada es inútil. Muchas de las cosas que pensamos no sirven para nada. Son útiles en el momento para proyectar, para de alguna manera evaluar diferentes situaciones de vida. Sí, son útiles. Pero una vez que llegamos a algo concreto, esos pensamientos deberíamos cortarlos. ¿Okay? Entonces, cuando vemos que una mente está fastidiando, perturbando, ¿okay? Echando broma, lo que uno está observando es una mente que está pensando y pensando y pensando y pensando en cosas que, si bien pueden ser reales, digamos, atenerse a cosas que estamos viviendo, a la hora de la verdad no nos sirven para nada. Es típico cuando vamos a dormir, tenemos un problema durante el día, cuando vamos a dormir y la mente no puede dejar de pensar. O precisamente cuando vamos a dormir es cuando empieza a pensar más. Ese es el tipo de pensamiento que no nos ayuda para nada, porque ya es hora de dormir y lo que tenemos que hacerlo, pues lo hacemos mañana. Y así muchas veces encontramos a la mente divagando, distraída, utilizando energía en pensamientos que no aportan. Entonces, si uno entrena a la mente, si uno hace que nuestra mente aprenda a enfocarse en algo, en contemplar algo en particular, pues estamos haciendo trabajo de meditación. ¿Okay? Contemplar algo, si yo tomo, por ejemplo, mi respiración, si yo empiezo a contemplar conscientemente el acto de respirar, pues le estoy enfocando en la respiración. Mientras yo esté enfocando en la respiración, no le estoy dando tiempo a la mente para pensar en otras cosas inútiles. ¿Okay? Si yo estoy haciendo mindfulness y estoy observando algo o estoy sintiendo algo con mi tacto y me concentro la mente allí en contemplar ese objeto, la textura, la dureza, la temperatura. Si yo contemplo esa experiencia que me está dando el objeto,
pues yo le estoy quitando a la mente, ¿okay?, la capacidad de pensar en otras cosas. ¿Okay? Estoy contemplando un hecho, algo, una experiencia, y la mente se tiene que enfocar. Las meditaciones contemplativas son excelentes porque son también las más sencillas de llevar a cabo. Para la mayoría de las personas es suficiente, ¿okay?, para tener ese bienestar bonito. Pero están los otros tipos de meditación. El otro tipo de meditación, que es la concentrativa. A diferencia de contemplar algo, que puede ser algo más complejo, pero siempre acotado en una experiencia, en un objeto, en una sensación, ¿okay?, estás contemplando una meditación guiada, contemple un paisaje, esa es una meditación contemplativa. A diferencia de cuando estás contemplando, que puede ser algo que te está dando una herramienta inclusive multisensorial, pero es algo, las meditaciones concentrativas no meditas algo, meditas en una sola cosa. ¿Okay? Puede ser en un sonido único, puede ser en una imagen única. Una imagen no quiere decir todo un dibujo que tiene diferentes características, colores, no. En algo, en la llama de una vela. ¿Okay? Si tú logras enfocar a tu mente en algo específico, ahí la mente pareciera que empieza a desaparecer. Cosa que es imposible, porque mientras tengamos vida, la mente siempre va a estar activa. Entonces, la mente pareciera que se difumina en ese punto, en ese algo, en ese sonido. Repito, son puntos, algo, sonidos que no tienen una dimensión mayor, son solo eso. Voy a poner un ejemplo. Tú tienes una hoja blanca, tú pintas un puntito y vas a hacer una meditación concentrativa en ese punto. Y te tienes que fijar en el punto. No te puedes ni siquiera fijar en la hoja. No te puedes ni siquiera fijar en el tamaño del punto, ni en el color del punto. ¿Okay? Ni si fue escrito con lápiz, bolígrafo o creyón. Nada. Te fijas es en el punto. Tú, cuando haces una meditación concentrativa, tú desnudas el foco de atención, de concentración, de todo lo que pueda tener, de toda característica. Es simplemente algo. Estoy filosofando, pero lo que quiero dar a entender es que es una meditación bastante compleja. Definitivamente, nadie que haya dominado un tipo o tipos de meditación contemplativa puede asumir que va a ser una concentrativa. No, no. Claro que las personas lo pueden hacer, pero entre creer y hacerlo puede haber mucha distancia. De hecho, cuando las personas muchas veces en prácticas sin mucha experiencia se ponen a ver, ¿okay?, la llama de una vela a cierta distancia de los ojos, en el mismo instante que se dan cuenta que la llama está bailando en un sentido, ya perdieron la meditación concentrativa. ¿Okay? Porque no te estás fijando solo en la llama, te estás fijando en todo lo que la llama está haciendo. Ahí eso es una meditación contemplativa, porque estás viendo que la llama disminuyó, que creció, que bailó para los lados, que casi se apaga. Eso deja de ser concentrativa y empieza a ser contemplativa. Las meditaciones contemplativas son las más sencillas y las concentrativas son las que se llaman meditaciones trascendentales. ¿Okay? Trascendentales, ¿por qué? Explico. Cuando uno quiere activar aspectos trascendentes de nuestro ser, uno lo primero que tiene que hacer es apagar a nuestra mente, ponerle al volumen mínimo. No la dejas de escuchar, ¿ok? O de lo contrario sería morir. No lo dejas de escuchar, pero está en el volumen mínimo. Y si tu mente la logras poner al volumen mínimo, otros aspectos de tu ser empiezan a tomar prioridad. ¿Ok? Por ejemplo, tu alma espiritual. Pero mientras la mente se mantenga, inclusive contemplando, la mente es la que tiene protagonismo. ¿Ok? Ahí no va a salir ninguna otra experiencia trascendental.
aunque la gente se crea muy espirituales, aunque la gente se crea que está hablando, sintiendo con seres angelicales, la mente no tiene esos sensores, ¿okay?, para vivir, para experimentar asuntos más trascendentes. Por eso es que la meditación contemplativa, que es mucho más difícil, también se llama meditación trascendental, porque al poner al mínimo, ni siquiera contemplando, al poner al mínimo la experiencia mental, algunos asuntos superiores de ti empiezan a protagonizar. Entonces tenemos meditaciones contemplativas y meditaciones concentrativas. Dentro del grupo más, como digo, más conocido, más útil para la mayoría de las personas, el grupo de meditaciones contemplativa, está una meditación guiada, que es donde un monitor, ojalá que sea en persona, pero si es una meditación grabada también, tenemos una meditación contemplativa, te propone a lo mejor un paisaje imaginario, uno con los ojos cerrados, con una música de relajación, un paisaje imaginario, fantástico o real, viajando por el espacio o simplemente paseando por una pradera, observando los colores, los sonidos. Está bien, porque eso te estás contemplando esa experiencia, mental, imaginario, fantástica o real o fantástica. Estás contemplando y en esos momentos la mente deja de ocuparse de cosas inútiles. Los pensamientos, el sobrepensar, simplemente lo deja de lado porque poco a poco va aprendiendo a enfocarse, a contemplar, aprender a contemplar cosas precisas, experiencias precisas, sean experiencias reales o sean experiencias propuestas, imaginarias. Una meditación guiada es una meditación contemplativa. Y la mindfulness también. La mindfulness generalmente utiliza los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, y agarras a tu mente y la enfocas, la vacías, a vivir la experiencia unisensorial. Generalmente la mindfulness tiene ese fundamento. Es una experiencia que te está dando un sentido, a lo mejor es una sensación, la respiración también pudiera ser mindfulness, y te enfocas en ella. Agarras una roca, una piedra, con tus ojos cerrados y empiezas a experimentar a esa roca. Y tu mente la enfocas directamente en esa experiencia. De alguna manera, de ahí viene el nombre de atención plena. Mindfulness se pudiera traducir como atención plena. Tú estás poniendo tu atención plenamente en algo, pero es de forma contemplativa. Estás viendo la roca, estás sintiendo la roca, sientes su textura, su dureza, si tiene algunas partes con punta, algunas partes lisas, y definitivamente funciona. Repito, porque de alguna manera estás agarrando tu mente y diciéndole, mira, ahora te enfocas en esta experiencia sensorial. Buenísimo. Puede ser un aroma, puede ser un olor, puede ser un sonido, puede ser algo que veas, cualquiera funciona, ¿no? Entonces, cuando es más de los insumos que tú mismo percibes, que tu mente percibe, entonces tenemos una meditación mindful. Estoy hablando de un concepto muy antiguo. Pueden haber versiones nuevas que hablen de variaciones de mindfulness, pero el fundamento de la mindfulness es precisamente eso. Entonces tenemos meditaciones guiadas con paisajes, con cosas, con visualizaciones, meditaciones mindfulness que son más unisensoriales para enfocar a la mente de forma plena allí. Y tenemos también las meditaciones mántricas. ¿Qué te parece? Aquí aparece mucha confusión. Esto meritaría un tema completo, pero la voy a resumir. Primero voy a decir lo que no es una meditación mántrica. Una meditación mántrica no es, agarrar un mantra en alguna red social, en algún portal, escucharlo, cerrar los ojos, respirar y escucharlo y cantar. Eso no es una meditación mántrica, aunque estés usando un mantra.
porque el mantra ahí está simplemente como una música de relajación. ¿Ok? Una meditación mántrica es una meditación contemplativa también, depende del enfoque, pudiera ser concentrativa, pero es una meditación contemplativa donde lo que tú estás contemplando es la enseñanza espiritual que tiene una vibración similar al mantra que estás escuchando. Repito, ¿okay? Una meditación mántrica es una meditación contemplativa donde lo que estás contemplando es la enseñanza espiritual que tiene la misma vibración que el mantra que estás escuchando. ¿Qué significa eso? Un mantra no es una música que te hace vibrar. Hay muchos mantras que no hacen vibrar a la gente. Las personas tienen acceso a mantras muy comerciales, muy melódicos, ¿ok? Que son más que todo bonitos y chévere. Pero un mantra tiene una vibración muy compleja, muy compleja, cuyo paralelo es una enseñanza espiritual. Todo mantra tiene, ¿ok? Representa de forma melódica, de forma de sonido, una enseñanza espiritual. Si tú simplemente escuchas el mantra, ahí no está ocurriendo una meditación mántrica. Tú tienes que tener un mantra, tienes que, de alguna manera, ojalá que seas discípulo o discípula de alguna maestra espiritual. Tu maestro o tu maestro te tuvo que haber dado una enseñanza. Tú tienes que estar viviendo una enseñanza. Una enseñanza espiritual no es más que una intención de cambio de conducta ante la vida. ¿Okay? Eso es una enseñanza espiritual. Repito, una enseñanza espiritual no es más que una intención de cambio de conducta ante cosas que tú estás viviendo. Entonces, si tú estás tratando de vivir una enseñanza espiritual, ¿okay? Ahí si agarras el mantra, haces una meditación mántrica que no es más que escuchar el mantra, inclusive si sabes la pronunciación correcta, cantarlo, y mientras esté durando el mantra, tú tienes que reflexionar sobre la enseñanza, sobre la conducta que tú deberías estar viviendo o adoptando. ¿Okay? Entonces, durante la escucha del mantra, tu mente tiene que contemplar todas las aristas de la enseñanza espiritual. Esto lo tengo que hacer así, estos son los argumentos, esto por esto no, esto tal cual. Todo ese trabajo reflexivo representa la contemplación de la enseñanza espiritual. Punto. ¿Bien? Eso es una meditación mántrica. ¿Okay? Una meditación mántrica, digamos que oficial. De alguna manera siempre se tiene que hacer delante de un maestro o una maestra espiritual, que es quien propone la enseñanza, y por supuesto quien propone el mantra, o delante de un discípulo de una maestra o un maestro espiritual. ¿Okay? Cuando eso se hace así, que es el maestro espiritual o un discípulo, porque ya ha vivido la enseñanza, que ya conoce la vibración del mantra, le propone a las personas que están meditando, que van a meditar, que ojalá ellas también estén en la misma tónica de adoptar la enseñanza espiritual. Allí sí se realiza cabalmente una meditación mántrica. ¿Okay? Esa es una meditación mántrica de verdad y es otro de los tipos de meditaciones contemplativas. Solo repito, lo que contemplas es a lo mejor cómo has vivido o cómo has intentado vivir o cuántas veces has fallado en adoptar esa conducta que te propone la enseñanza espiritual. Más fácil no se lo puedo explicar. ¿Okay? Pueden haber muchas aristas, pero yo creo que esto es suficiente para entender, ¿okay? Lo que estoy tratando de explicar. ¿Qué sucede entonces? Estos dos tipos de meditaciones son las grandes, las contemplativas y las concentrativas. Después que tú tengas mucho tiempo quiero decir años, ¿ok? Si es posible, décadas de tu vida, practicando una meditación contemplativa, cualquiera. Si estás en un escenario espiritual, las que vas a preferir siempre son
las meditaciones mántricas, y si no, una meditación mindfulness sirve bastante bien, una meditación guiada de alguna manera sirve bastante bien. ¿Okay? Cuando lleves mucho tiempo, entonces sí puedes intentar hacer con eficiencia una meditación trascendental. Repito, siempre se puede hacer. A la hora de que estés haciendo con eficiencia o no, bueno, a lo mejor no lo vas a poder medir, más allá que el resultado. Lo dejo hasta aquí y seguiremos hablando sobre meditación. Namaste, Dios les bendiga.